llamado Rescatando a la siguiente generación. Y les voy a pedir que me acompañen por favor al Salmo capítulo 78, versículo 5. Repito, el tema se llama Rescatando a la siguiente generación. Salmo capítulo 78, versículo 5 y versículo 6 dice así la palabra del Señor. Dice que Él, o sea Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por habernos dado la bendición y el honor, Señor, de adorarte y de alabarte. Gracias, Señor, porque te has manifestado en medio de tu pueblo. En medio de la adoración tu nombre ha sido elogiado, exaltado, glorificado. Toda la iglesia te hemos adorado. Y también nos has hablado, Señor, a través de tu siervo. Nos has traído una palabra, la cual también la hemos recibido con gozo en nuestros corazones. Y ahora te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, a través de las Escrituras. En este tema nos quieres mostrar tu preocupación y tu interés por estas generaciones. Dame tu gracia, Señor, y a todos danos también esa gracia para oír y recibir lo que vas a hablarnos en esta mañana. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy es un tema urgente, es un tema necesario, importante, imprescindible. Pocas veces se escucha en las conferencias o en las congregaciones que se hable sobre nuestra próxima generación. Sin embargo, pese a los tiempos que estamos viviendo, hablar de esto podemos considerarlo el día de hoy que es una necesidad de vida o muerte. Sí. Actualmente Dios está levantando una nueva generación de jóvenes que tienen mucho potencial para servir a Dios. Y usted lo puede ver en sus hijos, yo lo veo en mis hijos. Yo tengo 5 hijos y yo veo que cada uno de ellos tiene una gracia de Dios, un potencial para servir a Dios. Mi hijo Dani es un niño espiritual, le gusta orar, le gusta leer la Biblia. A mi hija Melody le gusta adorar a Dios. Y podría mencionar a cada uno de ellos que yo veo un potencial en cada uno de ellos de parte de Dios. Y sus hijos también tienen un potencial. Nuestros jóvenes en la congregación tienen un potencial muy importante que Dios les ha dado para servirle. Sin embargo, la gran mayoría de estos jóvenes no está ejerciendo correctamente el llamado que Dios les hizo, y una de las causas es la falta de su preparación espiritual. Muchos de estos jóvenes hoy son considerados como chicos millennials porque son más cibernéticos que espirituales. Esa es nuestra realidad. Ellos están más apasionados con las redes sociales, están más apasionados con las selfies, las computadoras, que con la vida del Espíritu, que con las cosas de Dios. Eso es una realidad, no lo podemos negar. Esta generación es pues muy diferente a las anteriores generaciones. Hoy la forma en la que ellos se divierten, se entretienen, pues es muy distinta a la de antes. Yo me recuerdo y platicaba con mi esposa cuando eran nuestras salidas de sexto año. Ustedes se acordarán, saliendo de sexto iba a entrar a primera secundaria, y cómo nos divertíamos. Agarrábamos el marcador y nos pintábamos las camisas, y te voy a extrañar, y gordo, ya no te voy a volver a ver, y mocoso, que fulano, ¿verdad? Esas eran nuestras formas de divertirnos. Hoy es diferente, esta generación es diferente. Hoy jovencitos, adolescentes de 12, 13 años, sus despedidas de sexto son pues prácticamente en antros, ¿sí? Ya se van los primeros adolescentes. Les voy a pedir a los hermanos sugieres o diáconos, si hay gente afuera que debe estar adentro, métanlos, por favor, ¿sí? Porque necesito que oigan este tema, ¿sí? Y si dicen, me voy a quedar al segundo culto y eso, díganles que se metan, por favor. Gracias. Hoy esas despedidas de sexto son diferentes.
¿sí? Las de 12 años de minifaldas, sus bailes exóticos, eróticos. Es una cosa terrible, hermanos. Pero esa es la generación que estamos viviendo. Lo peor es que en las iglesias modernas, porque así como los años avanzan, pues también las iglesias se van levantando, ¿sí? Y muchos de estos jóvenes millennials están implantando una nueva forma de gobernar la iglesia, una nueva forma de gobernar con conceptos digitales, con conceptos de marketing, en lugar de hacerlo con la Biblia, por una sola razón. Y esa razón se debe a que su espíritu está vacío. En realidad no están nutridos espiritualmente. Dios no es una vivencia, no es una realidad en sus vidas. Lamentablemente, esta generación es considerada el día de hoy como la generación más vana y vacía de todas las generaciones. Esta generación domina más los temas de actualidad que las doctrinas bíblicas. Saben más de deportistas famosos que de la persona de Cristo y la obra de Cristo. Saben más de política que de las leyes espirituales de Dios. Saben más de modas y tecnología que de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Esta generación tiene habilidades asombrosas como manejar a la perfección un dispositivo electrónico, un teléfono inteligente, una red social, un canal de YouTube, edición, etcétera, 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 pero no tienen interés en las habilidades espirituales. Esta generación no conoce las escrituras, esta generación no sabe adorar a Dios, ¿sí? Si hablamos de la iglesia, a los jóvenes les llama más la atención estar afuera platicando, echando novio y comiéndose una torta, que entrar y adorar a Dios. No saben servir a Dios como se debe, son impuntuales, son informales, todo lo toman a la ligera. Ni siquiera conocen las doctrinas más fundamentales del cristianismo, como doctrinas como qué significa la justificación para ti, joven, qué significa la redención para ustedes, adolescentes, qué significa la Trinidad, la doctrina del Espíritu Santo, qué representa o qué significa el cielo, el infierno, el arrepentimiento, la expiación, el arrebatamiento de la iglesia, la cena del Señor, etcétera, 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 etcétera. Por si esto fuera poco, además a esta generación no les interesa en lo más mínimo las prácticas más básicas del cristianismo. Y cuando hablo de las prácticas más básicas del cristianismo me refiero a prácticas como la oración, el ayuno, la adoración, el servicio a Dios, el evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no les interesa porque realmente no tienen una relación con Dios. Son una generación que está siendo absorbida cada vez más por el mundo y parece que los cristianos nada o muy poco estamos haciendo para rescatar a esta generación. Por ejemplo, un artículo que habla sobre las características más sobresalientes de esta generación, de estos jóvenes millennials en general, destaca lo siguiente y dice: número 1, son 100% digitales y amantes de la tecnología. La tecnología está integrada en todas las actividades que estos jóvenes desarrollan. Su vida gira en torno a mostrar lo que son, lo que hacen o lo que aparentan ser. Su mejor aliado son las redes sociales y eso es lo que capta toda su atención. En segundo lugar, dice que su enfoque principal es llegar a ser profesionales a grandes escalas. También dice que son capaces de alcanzar cualquier cosa que se propongan. También se dice de ellos que el éxito para estos jóvenes no tiene nada que ver con valores morales, ni con buenos principios sociales, ni mucho menos con Dios. Para ellos el éxito consiste en invertir su vida conociendo nuevas culturas, aunque estas nuevas culturas puedan ser depravadas y alejadas de Dios. No les gusta el compromiso. Hoy el orgullo gay se está convirtiendo en una nueva cultura en nuestro país y en todo el mundo. Oigan lo que dije, orgullo gay. Antes los padres nos sentíamos orgullosos, o los padres se sentían orgullosos cuando su hijo acababa la escuela, acababa la carrera, o cuando lograba por fin poner un negocio, había orgullo. O decía: mi hijo por fin se casó, gracias a Dios, me siento orgulloso de que haya alcanzado este propósito. Hoy parece que esos orgullos ya no son orgullos, son un tanto ridículos, como pasados de moda, ¿no? Hoy el orgullo es el orgullo gay, ¿sí? Puedes hacer marchas, puedes mostrarte
tal y como eres. Puedes decir, soy un hombre encerrado en un cuerpo de mujer o viceversa, y debes sentirte orgulloso de eso, y la gente debe sentirse orgulloso de que tú te sientes orgulloso de eso. A esta nueva generación, dice este estudio, no les gusta el compromiso, son personas autosuficientes, son juveniles, son conocidos también como la generación del Peter Pan. Generación del Peter Pan porque les cuesta adoptar un comportamiento maduro. Ellos prefieren ser como niños, sin responsabilidades y sin obligaciones. Además son consumidores compulsivos, quieren todo fácil, rápido y de lo mejor. Como podemos ver entonces, son una generación, tristemente, no estoy regañando a nadie, pero le quiero dar la seriedad que requiere el tema, pero tristemente son una generación bastante hueca, superficial y complicada. Pero lo más preocupante es preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para rescatarlos de todo esto a esta generación? Y yo quiero hablarles de algo que Jesús hizo para rescatar a una generación de nuevos ministros jóvenes que estaba por llamar a las filas del ministerio o a las filas de su obra. Y eso que hizo Jesús fue orar. Jesús oró por ellos. Si me acompañan al Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 12 y versículo 13, dice lo siguiente, Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días, esa frase hay que subrayarla, ¿verdad? En aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Diga conmigo, en aquellos días. Digan, fue a orar. Ahora digan, y pasó la noche orando. Muy bien. Según este texto, la noche anterior de que Cristo eligiera a sus 12 discípulos, es decir, a su nueva generación de ministros jóvenes, fue una noche que Jesús se la pasó orando. Y esto es muy interesante porque nos enseña mucho acerca de que si queremos rescatar a esta generación, sean nuestros hijos, sean nuestros jóvenes de la iglesia, sean tus nietos, es un asunto que va a requerir toda nuestra concentración, pero sobre todo mucha oración. ¿Estarán dispuestos? Hermanos, la oración es prácticamente lo primero que debemos considerar como urgente, como imprescindible para rescatar a esta generación y a las que siguen. En esta enseñanza vamos a considerar algunos aspectos importantes acerca de la oración, aspectos como, por ejemplo, aspectos prácticos como cuánto tiempo oramos y cuánto tiempo estamos orando por nuestros hijos, por nuestras generaciones, por qué cosas estamos orando para ellos y las circunstancias por las que también estamos orando a favor de ellos. En primer lugar, lo primero que debemos considerar acerca de la oración es que va a haber distractores de la oración. Hay distractores para que ellos oren. Cuando más necesitamos orar, hermanos, es cuando las distracciones son las peores. ¿No les ha pasado? Lucas usa una frase muy interesante allí en el versículo 2 que ya leímos, y ya él hace un énfasis cuando dice en aquellos días, en aquellos días. Lucas está hablando precisamente de días que podían haber sido causas de distracción para Cristo. Cuando él dice en aquellos días, apunta a aquellos días que estaban siendo difíciles en el ministerio de Cristo. Como primer lugar, aquellos días se refiere a que eran días de mucha actividad ministerial para Cristo. Escuchen bien, si Cristo no hubiese sido un hombre bien enfocado, su ministerio habría podido ser la principal causa de que se distrajera de la oración, su ministerio. Y tenemos nosotros que preguntarnos en esta mañana si habrá algo que pueda contribuir más a esta generación que el hecho de enfocarnos en orar por ellos y enseñarlos a tener una relación íntima con Dios a través de la oración. ¿Habrá algo más importante que eso, hermanos? Porque tú puedes decirles, hijos míos,
Preocúpense por ser buenos estudiantes para que sean profesionales. Preocúpense por ser buenos ciudadanos, ¿sí? Para que la gente no hable mal de ustedes o para que tengan buenos amigos. Pero habrá algo más importante que decirles y contribuir en la enseñanza y hacerles ver la necesidad de ser jóvenes de oración para que su generación, su vida posterior, sus hijos y las de sus hijos, los hijos de sus hijos puedan ser mejores en todo el sentido de la palabra y sobre todo espiritualmente hablando. Nada puede contribuir mayor que esto, hermanos, porque la comunión con Dios no puede ser reemplazada por absolutamente nada. Un cristiano no puede vivir sin tener comunión con Dios. Y comunión con Dios tenemos a través de la Escritura, pero hoy estoy hablando de la oración. Porque muchos jóvenes les gusta la lectura y se devoran los libros y hasta pueden decirme: pastor, yo ya me leí la Biblia completa. ¿Y de qué te sirve si no oras? ¿De qué te sirven todos tus libros de la universidad, todos tus libros tan importantes que has memorizado, si eres un médico, si eres un abogado, lo que tú quieras, si no tienes comunión con Dios? La comunión con Dios, repito, no puede ser reemplazada por absolutamente nada. Yo le digo a mis hijos: no vayan a la escuela sin estar enfocados en estudiar para que no reprueben, porque a eso van a la escuela, a estudiar, a aprender. Un atleta no se anota a una competencia si no está dispuesto a enfocarse en las reglas de la competencia. Un arquitecto no se atreverá a construir un edificio si no está dispuesto a enfocarse en los lineamientos y requisitos de construcción. Pues esta generación de hijos nuestros no debería andar tan campantes por la vida pensando que nada les va a pasar si no están dispuestos a enfocarse en uno de los lineamientos espirituales más necesarios, como lo es la oración. Ellos andan por la vida como si nada y creen que nada les va a pasar. Tuve una experiencia recientemente con mi hija menor de 12 años, donde un muchachito de 12 años le manda fotos a su WhatsApp en chones. ¿Qué es eso?, le digo. ¿Y sabe lo que me dice? Papá, él es uno de mis mejores amigos. Él sería incapaz, así me dijo, de hacerme algo. Pues, ¿qué no te estás dando cuenta? Ellos andan por la vida pensando que nada les va a pasar, que nadie les va a hacer daño. Tenemos que enfocarlos en la necesidad de orar, de tener comunión con Dios, relación con Dios, para que Dios los proteja, para que Dios les muestre, para que Dios les guíe, para que Dios les dé sabiduría, para que tengan ojos abiertos ante este mundo, para que se puedan dar cuenta quiénes son verdaderos amigos y quiénes no son sus amigos. Porque si nosotros no les enseñamos a tener una vida de comunión con Dios, ellos van a fracasar en la vida. Y todo lo que ellos logren construir va a estar edificado sobre arena. Y al final todo lo que construyan se va a venir abajo. Y cuando todo se venga abajo, el mundo se va a burlar de nuestros hijos, de nuestras generaciones. El mundo se va a burlar de ellos. ¿Acaso queremos eso para nuestros hijos? ¿Acaso queremos que ellos hagan el ridículo en esta generación que estamos viviendo, hermano, donde ya nada es ridículo? Todo lo que sea libertinaje, licencioso, inmoral, es de lo más normal. Pero a los ojos de Dios es abominación. Jesús dijo en Lucas, en el capítulo 14, versículo 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula o se enfoca en los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar la torre? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él,
diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y cuántos deseamos que nuestros hijos terminen su carrera personal, moral y espiritual con gozo? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que mis hijos terminen su carrera así. Mi hija Valeria, de 20 años, a lo mejor alguno de ustedes ya se dio cuenta que tiene algunas semanas que no está aquí entre nosotros. No, ella no está aquí. Ella está preparándose para las misiones. Ella nos pidió: papá, mándame por favor, quiero crecer en las cosas de Dios, quiero tener cambios importantes en mi vida espiritual, quiero mejorar, quiero ser una mejor cristiana, quiero servir a Dios, quiero crecer espiritualmente. Ayúdame, apóyame, llévame a las naciones. Y ella está en un país lejano, en las naciones. Y ¿saben? Hay gozo en nuestro corazón, hay alegría en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque yo me puedo dar cuenta que no solo ella, sino nosotros como sus padres queremos que termine su carrera con gozo. Y tenemos que apoyar a nuestros hijos en las cosas espirituales, en las cosas que glorifiquen a Dios, en las cosas que contribuyan en ellos para su crecimiento y su edificación espiritual. Hagan eso por sus hijos. Apoyen a sus hijos. No les digan: bueno, allá tú. Al fin y al cabo tú le vas a dar cuentas a Dios. Si alguien se va a perder, te vas a perder tú. No, ora por ellos. Esta generación necesita intercesión de sus padres, intercesión de los abuelos, intercesión de los pastores, intercesión de los hermanos. Ya tenemos al intercesor de nuestras almas, a Jesucristo, delante del Padre, al Espíritu Santo haciendo una labor, pero también nuestros hijos necesitan nuestras oraciones. Y para que ellos terminen su carrera con gozo, ellos tienen que comenzar con oración y nosotros orando por ellos. Así es como van a impactar a esta generación. De lo contrario, no van a poder impactar a esta generación. Lucas dice que en aquellos días también los constantes ataques de sus contrincantes también podían haber distraído a Jesucristo de la oración. Esta gente, pretendiendo distraer a Jesús, unos lo atacaban y le decían: demonio tienes. Ellos querían que Jesús volteara y les dijera: bueno, y ustedes están peor, ¿no? O algo así. Demonio tienes. Otros, también para distraerlo, lo impugnaban y le decían: ¿con qué autoridad haces lo que haces? ¿Por qué permites que tus discípulos coman con manos sucias? ¿Por qué comes en casa de pecadores? ¿Quién te crees que eres para perdonar pecados? Otros, para desenfocarlo, levantaron falso testimonio y le decían a Jesús: nosotros le oímos decir que va a destruir el templo. Incluso los propios principales sacerdotes, queriéndolo distraer, le gritaban, ya estando Cristo en la cruz: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Y se burlaban, salvajemente lo criticaban para distraerlo. Y el lugar donde Él debería de ser honrado, que era el templo, y reconocido, y donde debería de haber arrepentimiento y lágrimas cuando Cristo estaba en la cruz, era el lugar donde vilmente lo atacaban. Pero ¿saben algo? Él todavía seguía orando: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Vivía en una generación maldita. Maldita o maldición viene de la palabra de maldecir. Todo lo que nosotros decimos mal son maldiciones. Y a Jesús lo maldecían todo el tiempo, pero Él oraba. La generación de hoy es tan sensible y tan susceptible a las críticas que la salida fácil es amoldarse al mundo en lugar de orar y resistir las críticas. En lugar de rechazar una invitación al antro, prefieren ir. En lugar de decirle al novio: te prohíbo que me pongas una mano encima, prefieren acostarse con él. En lugar de marcar la diferencia, prefieren hablar con él, como ellos, vestirse como ellos
querer las mismas cosas como ellos, practicar las mismas cosas como ellos. Se amoldan en lugar de orar y resistir. Pablo, por ejemplo, supo enfrentar las críticas porque él era un hombre de oración. Pablo nunca se amoldó a la gente. Él dijo: ¿busco ahora el favor de Dios o de los hombres? Porque si todavía buscara el favor de los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean una generación de siervos de Jesucristo? Entonces debemos ser una generación de oración y enseñarles la importancia de la oración. Que no vivan sin oración, que no anden por la vida sin la oración, que no tomen decisiones sin haber orado antes, que no tengan una novia, que no tengan un novio si primero no llevan a esa novia, a ese novio en oración delante de Dios y le preguntan: Señor, ¿es él, es ella la que quieres, el que quieres para mí? Es que está bien guapo, es que está bien bonita. Puede estar guapo y bonito, lo que tú quieras por fuera, pero por dentro estar huecos, vacíos, sin vida espiritual. Y cuando pasa eso, les espera un fracaso en su matrimonio. La oración nos puede ayudar a evitar eso. Además, en aquellos días que habla Lucas, incluía también la ajetreada agenda de Cristo. Agenda que lo mantenía muy ocupado y que, de no manejar Jesús con sabiduría su agenda, podría también haberlo alejado de sus tiempos de oración. Pero no fue así. Él siempre oraba. Todos aquí manejamos también una agenda personal, ¿no es cierto? La pregunta es: ¿cómo la estamos manejando? ¿Cómo la estamos administrando? ¿Cómo la estamos llevando? ¿Con sabiduría? ¿O será que esa agenda es la que nos está obstaculizando a la oración? Verán, nuestras actividades personales son muy importantes, hermanos. Llevar a tus hijos a la escuela, llevarlos a entrenar su deporte favorito el domingo, llevarlos a su despedida de sexto, llevarlos al cine, llevarlos a McDonald's, llevarlos el fin de semana al parque. Todo eso está bien, pero escuchen bien: ninguna de esas actividades es más importante que enseñarles a tener una vida de oración y comunión con Dios. Porque si no les enseñamos las prioridades, nada de lo demás sirve realmente. Nada de lo demás sirve realmente. Por ejemplo, hablando de prioridades, cuando yo salgo con mis hijos de vacaciones y cuando vamos al mar, ellos quieren jugar en la playa. Papá, llévanos a la playa. Papá, queremos meternos al mar. ¿Sí? Enséñanos a esquivar olas. Y ahí estamos. Papá, queremos hacer guerritas de arena. Papá, queremos buscar caracolitos. Papá, papá, me voy a acostar y lléname de arena, ¿no? Haz un hoyo y sepúltame en arena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué es lo que más quieren ellos? Que su papá esté con ellos. ¿Por qué? Porque para ellos la comunión con nosotros, los abrazos, los besos, las risas, esos momentos tan especiales son más importantes que todo lo demás. ¿Me estoy explicando? Alguien dijo lo siguiente: a Satanás le encanta tener lo mejor de lo mejor. Y eso es nuestro tiempo de oración. Cuánta sabiduría hay en este dicho, ¿no? Además, hay muchísimas distracciones más que están poniendo en peligro a esta generación. La tecnología en este momento es el enemigo número uno de la oración. Las redes sociales como el Facebook, Instagram, YouTube, los smartphones, el tiempo excesivo que invierten los jóvenes en el WhatsApp, el tiempo excesivo que invierten en los juegos o en los videojuegos, etcétera. La actual generación se distingue, desafortunadamente, por ser una generación que, por causa de todas estas cosas, están anoréxicos espiritualmente hablando. Anoréxicos porque no oran, porque no leen la palabra de Dios, porque no ayunan, porque no sirven a Dios, porque no hacen nada por nutrir su espíritu. Realmente languidece esta generación por hambre espiritual.
Ponles un teléfono celular y se la pueden pasar todo el día y toda la noche y todavía acabarse la pila y acostarse y conectarlo y seguirle con el celular. Y ellos están bien. Pero pregúntales qué dice el Salmo 23 y no tienen ni la menor idea. Pregúntales a qué vino Jesús a esta tierra y que te den 3 ejemplos y no saben decirte ni una sola palabra. Anoréxicos espiritualmente. Pablo nos confronta y dice que hay quienes no saben gobernar su propia casa y sin embargo, responsabilidades mayores como gobernar una iglesia quieren o tener privilegios más, pero no saben gobernar su casa. Entonces, yo les pregunto a ustedes si saben gobernar su propia casa. ¿Sabemos gobernar nuestra casa? ¿Es la oración una regla en nuestro hogar? La comunión con Dios es un testimonio que tus hijos ven en ti. ¿Pones orden y disciplina a tus hijos? ¿Cómo estás fortaleciendo a esta generación? ¿Los estás rescatando o los estás perdiendo? Otro de los distractores contra Cristo era la crítica. Un comentarista dijo que, refiriéndose a Jesús, que había tenido experiencias muy exasperantes con los líderes nacionales de Judea, criticándolo y regañándolo a cada momento, sembrando semillas de escepticismo entre sus seguidores. Bueno, ustedes saben, Cristo era duramente criticado todos los días, aunque Él era un hombre perfecto. Y esta crítica podía llegar a convertirse en una gran distracción para orar. Otro comentarista dijo que, cansado en su espíritu por la incesante selección mezquina de sus críticos, había solo una cosa que podía hacer Jesús, y esa cosa que hacía era orar. ¿Se han dado cuenta de cómo son criticados nuestros hijos por ser cristianos? Papá nos dice a nuestros hijos: no pongas música cristiana porque mis amigos me critican. Papá, no ores por los alimentos cuando estén mis amigos aquí en la casa porque luego en la escuela me critican. Papá, no digas que somos cristianos porque nadie se va a querer juntar conmigo, me van a criticar. ¿Y saben qué producen las críticas en ellos? Desinterés por la oración. Pero es cuando más debemos reforzarlos y acompañarlos a orar. No, hijo, ven, dame la mano, vamos a orar. No te preocupes, Dios te va a defender, Dios te va a ayudar. Y aunque tus amigos se burlen de ti, mira, tú tienes de amigo al mejor, al más grande, a Dios. La conspiración fue otro ataque que pudo haber distraído a Jesús de la oración. Lucas dice que los fariseos y otros grupos estaban llenos de locura y buscaban la forma de hacerle daño a Jesús porque estaban llenos de locura. Hermanos, jóvenes, adolescentes, el mundo hoy está lleno de locura también, ¿no es cierto? A esta generación le ha tocado como nunca ser testigo de todas las conspiraciones que se están levantando no contra ti, sino contra Cristo y su palabra. Un ejemplo de ello son las leyes que se aprueban en el Senado, son una locura. Las leyes han aprobado la locura del derecho de matrimonios igualitarios, han aprobado la locura de la adopción de niños a matrimonios del mismo sexo, han dado su aprobación a celebrar todo este mes de junio como el mes del orgullo gay. ¡Qué locura! Han aprobado la locura del aborto o asesinato de bebés. En países como Canadá han autorizado la locura de la zoofilia o bestialismo, sexo con animales. Aquí en México se está buscando la legalización de la marihuana, es otra locura. En México apenas, ustedes saben, se canceló la propuesta de que las niñas podían usar pantalones y los niños faldas, locuras. Baños unisex son otra locura. Hace semanas salió en las noticias sobre un hombre que se siente perro
Y está exigiendo que se autorice una ley que se llame transespecie. ¡Locura! ¡Qué locura! Nosotros y nuestros hijos nos estamos enfrentando a esta realidad satánica. Así como lo oyen, es una realidad satánica, es una conspiración satánica contra Cristo. ¿Qué debemos hacer? Orar, 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 orar y no desfallecer, orar y seguir orando. No hay otra manera para resistir estas conspiraciones de Satanás contra Cristo sino orando. Lucas dice que Jesús fue al monte a orar, dice Él. Esto es muy significativo. Jesús fue al monte a orar. Y esta palabrita Él enfatiza que únicamente Él fue quien se separó para orar, no todo el grupo que estaba con Él, solamente Él se fue a orar. ¿Qué quiere decir? Que la oración no era algo tan ferviente en los tiempos de Cristo, ni tampoco lo es en esta generación. ¿Verdad que no? No. Orar, qué aburrido. Vienen 5 personas a la reunión de oración. El domingo vienen casi 2,000 personas. Porque la oración no es algo tan ferviente en esta generación. Un día le dije a mi hijo chiquito, a Pablito, le dije, ven, vamos a orar. Y me dijo, ay papá, el pastor eres tú, ora tú. Pero les digo, vamos a hacer una pijamada. A velar, ¿verdad? Una pijamada, vamos a ver películas, les voy a poner palomitas, les voy a comprar sus jugos, sus dulces. Y el primero que dice, sí, y prohibido el que se quede dormido. Mira, ¿verdad? A esta generación le atraen otras cosas. Es la realidad, le atrae el cine. Si no, por favor, ¿cuál es la película que acaba de salir? ¿Los Avengers? Jovencitos de aquí de la congregación. Y no digo que es pecado, está bien, qué bueno que sus papás les dieron permiso. Pero llegaron a la premier un día antes, creo salieron a las 2 de la madrugada, algo así. Cada quien su religión, ¿verdad? Cada papá sabe lo que hace con sus hijos, pero yo les dije a ellos, no son horas para ir al cine, número 1. Número 2, no oran, no estudian, no son espirituales. Les voy a fomentar eso. En lugar de fomentar la oración, hay prioridades. ¿Quieren ir al cine? Pregúntenle a mis hijos si los llevo al cine. Todos los domingos los llevo al cine. Ya estuvieron conmigo, ya me apoyaron, ya estuvieron horas aquí, ya me esperaron. Ellos dicen, papi, llévanos al cine. Por supuesto, son mis hijos, es su tiempo, es su momento, vamos. Pero no a las 2 de la madrugada. Hay prioridades. Hay tiempo para todo. A la generación esta le atrae eso, el cine, los videojuegos, Netflix, redes sociales, la moda, tecnología, el dinero, Ferraris, esto, lo otro, jugadores profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. A los jóvenes cristianos, un poquito más espirituales, entre comillas, les atraen los conciertos cristianos, los campamentos, el cantante del momento, las iglesias modernas, los congresos de jóvenes, los paseos que organiza la iglesia. ¿Y saben qué indica eso? Que no les gusta la soledad con Dios. No encuentran placer en la quietud de su presencia, porque su mundo gira alrededor de agitación y activismo. A esta generación no les apasiona en lo más mínimo la soledad con Dios en oración. Ellos todo el tiempo están, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Vamos a orar. No, vamos a nadar, vamos al rollo, vamos a, no, pero vamos a, no. Samuel oraba en su habitación, el joven, el adolescente, el pequeño Samuel oraba en su habitación y hablaba solas con Dios, y Dios le hablaba. Oía la voz de Dios literal, audible. Y era un joven. Claro, era otra generación, dirán algunos, sí, pero cada generación ha tenido su respectiva distracción. Seguro que jugaba la pelota, seguro que jugaba con la resoltera, tal. Yo no sé qué hacía, pero seguro que también le daba su tiempo a Dios.
Y Dios le hablaba a Samuel, y hasta que Samuel le dijo: habla, que tu siervo oye. Yo quiero oír a Pablito, a Danielito, a Melody, a Débora, a Valeria, que le digan a Dios: habla, Señor, que tu siervo oye. Pero eso solo se da en la oración. Daniel era un apasionado joven de la oración. Oraba 3 veces al día desde su balcón. Toda la gente se daba cuenta. Isaías, ni se diga, entraba al templo y se perdía en oración, hasta el punto que le dijo a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí. De hecho, lo significativo de la montaña en el caso de Jesús era escapar de la presión de la gente, era escapar de la presión del mundo. A esta generación necesitamos empujarla a la montaña. Tú, cuando ores, dice el Señor, entra en tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. 3 cosas necesitamos ministrar a esta generación. Número 1, según este versículo, hacerlos entrar. Y esto significa determinación. A ser determinados, a tomar decisiones. Número 2, hacerlos cerrar la puerta. Significa: entra, ten comunión con Dios y busca poder encontrarte con Dios. Y número 3, hacerlos orar con su Padre, es decir, hacerlos dependientes de la oración. No te me vayas a quedar dormido, ni vayas a estar esfuérzate, empiézale con 5 minutos, síguele con 10 minutos, síguele con 15 minutos. Tampoco les vamos a decir: ponte 3 horas a orar. No, pero empezarlos a formar en la oración. Dicho sea de paso, Jesús tuvo experiencias y vivencias sobrenaturales cuando oraba. Una de ellas la tuvo precisamente en la montaña. Se transfiguró, sus ropas resplandecían, vio a Moisés y Elías y oyó la voz de su padre, literal, que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Se acuerdan? Moisés también tuvo varias experiencias sobrenaturales mientras oraba en la montaña. Una nube lo cubrió, le habló Dios a través de una zarza, pero lo más sobresaliente quizá fue cuando Dios le entregó las tablas de la ley. Abraham fue otro hombre que tuvo una experiencia sobrenatural en la montaña. El ángel de Jehová le habló con voz audible cuando iba a sacrificar a su hijo. Elías tuvo una tremenda experiencia sobrenatural mientras oraba en el monte Carmelo. Hizo descender fuego del cielo. Antes de eso oró para que no lloviera y no llovió. Después oró para que lloviera y llovió. Josué oró en medio de la batalla y el sol y la luna se detuvieron, dándole más horas para vencer a sus enemigos. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Najalón, dice la escritura. Bueno, y hasta los peores, cuando han estado envueltos en un ambiente de oración, han tenido experiencias. Ahí tenemos a Saúl. Tuvo una experiencia cuando subió a la montaña. El Espíritu Santo cayó sobre él y comenzó a profetizar con los demás profetas. ¿Se acuerdan? Y hasta dijeron: ¿Saúl entre los profetas? Esas eran sus oraciones. ¿Y saben cuáles son las oraciones de esta generación? Señor, dame una novia que sea bonita, que sea güerita. Señor, dame mucho dinero. Señor, ayúdame a terminar la universidad. Aspectos triviales. La otra vez escuché a mi hijo Danielito orar. Y estaba orando y estaba apasionado. Yo estaba feliz. Yo dije: soy el padre más orgulloso de todo México, de todo el mundo, de toda la iglesia. Y cuando me acerco a orar, estaba así. ¿Y sabes lo que estaba orando? Señor, te pido por favor, hazme un hombre grande, fuerte y guapo. Esa era su oración. Es un niño. Si algo necesita esta generación, es tener vivencias sobrenaturales con Dios a través de la oración. Necesitamos formar una generación poderosa, una generación que sí conozca a Dios, no como la generación que sucedió a Josué.
Necesitamos una generación que sepa escuchar la voz de Dios, una generación que el Espíritu Santo invada, una generación, como lo escribió el apóstol Pablo, no que hablen con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Poder. Una generación, hermanos, donde hayan, escuche bien lo que voy a decir, profetas verdaderos que hablen de parte de Dios. Verdaderos profetas, de esos que dan la palabra vida a la iglesia, que hablan de parte de Dios las escrituras, que traen esperanza, que traen crecimiento espiritual. No de esos profetas que dicen tú vas a ser el más popular de tu colonia. No, profetas verdaderos. Pueden ser nuestros hijos. Necesitamos una generación de evangelistas de fuego que arrojen la red con poder, como lo hacía Juan el Bautista, que señalen el pecado, que lleven a la gente al arrepentimiento, que abra el cielo y baje el Espíritu Santo sobre la gente, que multitudes se salven y nazcan de nuevo por obra del Espíritu Santo, como fue el caso de Juan el Bautista. Necesitamos una generación de pastores poderosos como Jesús, que prediquen con autoridad, que hablen con denuedo la palabra de Dios, que den su vida por el rebaño. Necesitamos una generación de maestros poderosos de la palabra de Dios, que tengan conocimiento, que sean diestros en las escrituras, que cuando enseñen la palabra penetre en la gente hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y hasta las intenciones más hondas del corazón. ¿Y por qué no? También necesitamos una generación de apóstoles verdaderos. Sí, que levanten iglesias poderosas en la palabra, que las confirmen, pero también que estén dispuestos a la persecución, que estén dispuestos al naufragio, a la cárcel, a ser azotados por Cristo, incluso a morir por el Señor. Estoy hablando de apóstoles de función, no de título, porque todos quieren ser apóstoles, todos son, no, hermanos. En el Apocalipsis solamente están escritos en las columnas los 12 nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo, y no está el tuyo ni está el mío, solamente son los 12 de la Biblia. Pero en la actualidad hay muchos que funcionan como apóstoles y no necesitan tener el título. Y no necesitamos solamente una generación con los ministerios que acabo de mencionar de Efesios 4, 11 y 12. También necesitamos una generación con dones del Espíritu Santo que operen en la iglesia, porque hay una gran diversidad de dones que Dios quiere depositar en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras próximas generaciones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 9 poderosos dones que Dios ha dispuesto para nuestras generaciones. ¿Y sabe dónde vamos a obtener ese poder? En nuestra búsqueda de Dios en oración. Les platicaba que hace semanas yo estaba dormido, me desperté en la madrugada solo hablando en otras lenguas. No las busqué, no se las pedí al Señor. Pero mi contexto es que me la había pasado toda la noche orando. Y yo no me pongo como ejemplo de absolutamente nadie, pero simplemente les estoy demostrando que cuando uno ora, el Espíritu Santo se manifiesta y los dones fluyen. Y no estoy predicando de experiencias, óigame bien claro. No estoy predicando experiencias, pero las experiencias acontecen solas cuando vamos a la montaña buscando a Dios en oración. ¿Cuánto tiempo oró Jesús? Dice Lucas que pasó toda la noche orando. ¿Alguna vez tu oración ha durado toda la noche? Lo que quiero decir es que la oración de Jesús tuvo que estar llena de pasión. De otra manera no habría podido orar toda la noche.
Orar no es un trabajo fácil, es todo lo contrario. Orar es un trabajo duro, orar es un trabajo exhausto, y precisamente por eso se necesita pasión para la oración. La frase "pasó toda la noche orando" no habla del tiempo, sino de la energía y la perseverancia con la que se mantuvo orando. ¿Y ya se dieron cuenta que esta generación se distingue por su poca pasión y poca perseverancia en la oración? Sí, porque las pasiones de los jóvenes de esta generación, de nuestros hijos, son hacia todos lados, menos hacia la oración. Lamentablemente esta generación sabe muy poco sobre el poder de la oración. Alguien dijo que el orar de Jesús toda la noche demostró una pasión extraordinaria. Y cuando uno es extraordinario en la pasión por la oración, habrá resultados extraordinarios. Porque la oración extraordinaria transforma a los santos débiles en santos poderosos. Es cierto, hermanos. Puede ser cristiano y puede ser un santo, pero todo débil, sin poder, sin visión, sin perseverancia, sin constancia, sin convicción. Ay, soy cristiano y no oro, soy cristiano y no leo la Biblia, soy cristiano y nunca he tenido experiencia con Dios. Jesús oró toda la noche. Fue tal su energía y su pasión que cuando abrió sus ojos, dice Lucas en el versículo 12, que ya era de día. Vi un documental que hablaba de cómo es la experiencia de los jóvenes que van a Las Vegas a jugar. Y una de las cosas que más me impactó es que dice que es tal el entusiasmo de estos jóvenes y su pasión que hasta pierden el sentido del tiempo y ni siquiera saben cuántos días llevan allí dentro. Eso sucede en Las Vegas. Pero no necesitas ir a Las Vegas para perder el sentido del tiempo. Lo pierden en el celular, ¿o no? Horas en el WhatsApp, horas en el Facebook, horas en Instagram, horas en YouTube. Claro, un abismo llama a otro abismo y empiezan viendo cosas bien y terminan viendo cosas horribles, espantosas, porque no pusieron un freno. Pierden el sentido del tiempo viendo sus series de Netflix, hasta hablando por largas horas con el novio, pierden el sentido del tiempo. ¿Alguna vez los hemos visto perder el sentido del tiempo orando o leyendo la Biblia o adorando aquí en la iglesia? Enséñale a tus hijos que la iglesia no es un club social ni es un centro de entretenimiento. Enséñaselos, por favor, díselos claramente, porque parece que muchos de ellos solo vienen a eso. Diles que este lugar es el lugar de adoración a Dios. Venimos a adorar a Dios, venimos a adorar a Dios, venimos a llorar, venimos a cantar, venimos a alabarnos, venimos a humillar delante de Dios, venimos a oír su palabra. Enséñale a tus hijos que pierdan el tiempo haciendo eso. Pablo lo dijo: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. También dijo a los tesalonicenses: orad sin cesar o sin dejar de hacerlo. Y en Lucas dijo Jesús: velen en todo tiempo. ¿Y saben qué pasó después de que Jesús oró hasta el amanecer? El versículo 13 dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero también en el versículo 19 dice que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a toda la gente. La palabra poder es la palabra griega dunamis, que significa la potencialidad para ejercer fuerza al realizar alguna función, y también se traduce como potencia. Escuche bien, después de haber orado, Jesús bajó con tanta potencia que pudo seleccionar a las 12 personas que más tarde les daría de su misma potencia para predicar con poder, hacer señales, milagros y prodigios como Él. ¿Y sabe cuál es una de las grandes tragedias de nuestra generación? Que no tienen potencia, no tienen poder.
No tienen dunamis, que es el poder de Dios. No tienen dunamis ni para resolver los desafíos de su vida. No tienen dunamis para huir de las tentaciones, caen a la primera. No tienen dunamis para resistir al diablo, siempre se la pasan con puertas abiertas, abriéndole puertas al enemigo. Ni tienen dunamis cuando predican, ni tienen dunamis cuando cantan, ni tienen dunamis cuando oran, ni tienen dunamis cuando evangelizan, ni tienen dunamis cuando nada. Porque hay una ausencia preocupante de dunamis en esta generación porque no oran. ¿Y saben por qué no hay dunamis? ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué no hay potencia? Porque tampoco nosotros hemos cumplido con nuestras responsabilidades de educarlos en la oración, de forzarlos a entrar al reino, de llevarlos a la montaña y decirle: hijo, ora, ten comunión con Dios. Hijo, busca el rostro de Dios. Hijo, si a lo mejor necesitas decirle: vamos a orar juntos, hazlo. Simplemente los dejamos que hagan lo que quieran. Esta generación está tomando el control aún sobre los padres, pero en lo negativo. Además, las largas oraciones que Jesús hacía siempre fueron en privado, nunca públicas, y por eso era un hombre poderoso. Y Jesús le reprochó a los fariseos, les dijo: hipócritas, porque aparte de sus inmoralidades, como pretexto, dice, hacen largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Esta palabra como pretexto es la palabra profasei, que significa, oiga, show. ¿Y no es verdad que estamos en la generación del show? El show ha sustituido el poder de Dios, el dunamis de Dios, porque la predicación más popular de nuestra generación es la del show. La música más popular de las iglesias de nuestra generación es la del show. El vestuario que usa el cantante, los ritmos, los movimientos, la forma de cantar. Dicen: ay, es que esta iglesia está bien fresa, yo quiero pertenecer a esta iglesia. Y solamente ven cosas de afuera. Es la generación del show. Y los jóvenes están cayendo como carnada en la caña de Satanás, engañándolos y distrayéndolos de la oración. Tenemos que circuncidar el corazón de las próximas generaciones, porque de lo contrario, como acabamos de leer, recibirán mayor condenación. ¿A quién hay que dirigir nuestra oración? A Dios. Dice que Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Sí, escuchen, lo que nos estimula a estar en constante oración es saber que nuestra comunión es directamente con Dios. ¿No le parece eso estimulante? ¿Verdad? No son palabras al aire, eso es estimulante. ¿Qué creen que estimulaba la fe de Abraham? Eso, que él tenía comunión directa con Dios. ¿Qué creen que estimuló a Moisés para aceptar poner en peligro su propia vida ante Faraón? Eso, la comunión que tenía con Dios. ¿Qué estimuló la fe de Noé para construir esa enorme embarcación a pesar de las burlas que le hacían? Eso, la oración, la comunión directa con Dios. ¿Qué estimulaba la entereza de Job? Su solidez, su firmeza, su fe en medio de tanto dolor. La oración. Conocía a Dios, tenía comunión directa con Dios. ¿Qué estimuló a Daniel para que saliera a su terraza a buscar el rostro de Dios a pesar de las amenazas del rey? La oración. Y cuando fue echado al foso de los leones, ¿qué estimuló su fe? La oración. ¿Y qué estimuló la fe de Jesús para ir a la cruz a morir por nosotros? La oración. Hágase, Señor, tu voluntad, le dijo en el Getsemaní, no la mía, que se haga como tú quieras y no como yo quiera. La oración lo estimuló a dar su vida por nosotros en la cruz. Hermano, ¿y estos acaso no son suficientes evidencias para estimular a esta generación a que oren? La Biblia está llena
de motivaciones para la oración. Salmo 34, no lo busque. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos están abiertos a su clamor. Salmo 145, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Isaías 38, Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Dile, Ezequías, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre, he oído tu oración. Jeremías 33:3, llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que tú no conoces. Mateo 7:7, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se os abrirá. Finalmente, Jesús tomó decisiones muy importantes después de haber orado. La elección de los 12 apóstoles fue el fruto de esa prolongada oración de Jesús. Y si ustedes oran, jóvenes, y nosotros oramos por nuestros jóvenes y nuestros hijos, Dios va a poner su mirada sobre ellos y los va a escoger también. ¿Quieren eso? Que no nos pase lo que le pasó a Josué, que por no haber formado y no haber enseñado en los asuntos espirituales, después de él se levantó una generación que no conocía a Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Y esta mañana yo quiero hacer un llamado especial, porque quiero invitar a los adolescentes y a jóvenes que le quieran decir a Dios, quiero ser parte de esta generación que ora, de esta generación que tiene dunamis, potencia. Quiero ser de esta generación que tiene una fe sólida a causa de la oración. Si tú, joven o adolescente, quieres ser parte de esa generación, no te dé pena, por favor, ven al frente y déjanos orar por ti. Nosotros queremos pedirle a Dios por ti, queremos rogarle al Señor por ti. Pero tienes que ser valiente, así como lo eres allá afuera en el mundo, para tomarte una cerveza, para fumarte un cigarro. Si quieres ser de esa generación de oración, de una generación piadosa, de una generación con poder, con dunamis, pasa al frente. A lo mejor tú estás diciendo, no, a mí no me hace falta, yo ya soy. Ven, refuerza tus convicciones, refuérzalo y dale una respuesta a Dios. Yo quiero decirles, jóvenes, que mi esposa y yo y todos los ministros de esta iglesia los amamos a ustedes, los amamos mucho y les respetamos. Y deseamos lo mejor para sus vidas, para ustedes. Pero ¿saben una cosa? Es necesario hablarles de esta manera para que ustedes entiendan la gravedad de lo que está pasando en el mundo y lo que Dios espera de ustedes. No yo, es Dios. Y lo que Dios siempre espera es una respuesta, sea sí o sea no. Pero Dios espera una respuesta de ustedes. Estarás de acuerdo conmigo, y no lo señalo a ustedes, pero ustedes están viviendo en una generación de muchos cristianos sin poder, nada de poder. No conocen a Dios, no conocen las Escrituras, no oran, no hay vida franca. Pero ustedes están haciendo lo correcto. Están viniendo delante de Dios a decirle, Señor, yo quiero ser una generación del cambio, una generación de dunamis, una generación que ora, una generación diferente. Levanta tus manos al Señor. Hermanos diáconos, ayúdenme a orar, y toda la iglesia extienda sus brazos al frente, pónganse de pie y vamos a orar por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por nuestros adolescentes. Va a ser un poco difícil tocar a todos, ¿verdad? Pero los que se alcance, sí. Vamos a orar, pero ayúdenme todos. En voz alta vamos a orar por estos jóvenes, hermanos. Oren por ellos. Ahí están sus hijos,
o sus sobrinos o sus nietos, o quizá ninguno de ellos, pero hay jóvenes aquí al frente que necesitan dunamis, necesitan poder de Dios, necesitan ser jóvenes de oración, que sus decisiones no estén basadas en sus meros sentimientos, sino que sus decisiones las puedan basar en la oración. Si quieres saber con quién deberías casarte, con quién no, en oración. Si quieres saber qué carrera escoger, qué carrera no escoger, en oración. Si quieres descubrir algo que no sabes si la decisión que estás por tomar es buena o es mala, en oración. Y allí en oración Dios te va a dar su poder, su dunamis, y vas a bajar de la montaña como Jesús bajó, con poder. Vas a bajar con una convicción que antes no tenías. Y la oración no la debes ver como una carga, una imposición, sino como un deber de un hijo de Dios. No te preocupes por querer orar una hora. No necesitas orar una hora. Si tienes el don de orar y puedes orar 1, 2, 3 horas, qué bueno por ti, pero no necesitas una hora de oración. Pero necesitas orar, y comienza ejerciendo la oración como un deportista. Comienza de poco a más. Empieza orando todos los días 5 minutos. 5 minutos todos los días. Deja que pase, no sé, 15 días, un mes, y ahora invierte 10 minutos en tu oración y acompáñalo con una lectura breve de las Escrituras. Y quizá pase otro mes y ahora inviértele 15 minutos en la oración. Y si sientes que es suficiente, sigue orando esos 15 minutos, pero mantente orando siempre esos 15 minutos. Mantente en oración, y eso va a despertar tu espíritu. Y tus ojos se van a abrir y vas a comenzar a ver lo que importa. Vas a comenzar a ver lo que realmente es de valor espiritual. Y eso es lo que Dios quiere que tú veas y te des cuenta, para que el enemigo no te engañe y no seas presa de Satanás. Levanta tus manos, joven, al Señor. No te canses. Levanta tus manos al Señor. Jóvenes, levanten sus manos y dígale: Señor, aquí estoy en decadencia, quizá en anorexia espiritual, en pobreza espiritual, pero aquí te pido, Señor, que me ayudes. Quiero llenarme de ti, quiero llenarme de tu conocimiento, de tu sabiduría, quiero llenarme de tu presencia cuando ore. Manifiéstate a mi vida cuando estoy orando. Háblame mientras oro. Ábreme los ojos mientras oro. Manifiéstate a mi vida mientras oro. Señor, no mires mi pecado, no mires mi maldad. Dile al Señor: mira mi corazón, y mi corazón está inclinado a hacer el bien. Señor, mi corazón está inclinado a ser un joven espiritual. No quiero ser una generación entretenida, Señor, y perdiendo siempre mi tiempo en lo que hoy todos los jóvenes pierden el tiempo, Señor: computadora, internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, redes sociales, lo que sea. Dile: ayúdame, Señor, a también tomar el control de eso. Todo me es lícito, dice la Escritura, pero no me dejaré dominar por nada. No te dejes dominar por nada de eso, porque entonces estarás perdiendo tus batallas. Dile: Señor, aunque seguiré usando la tecnología, pero ayúdame a no dejarme dominar por ella, y ayúdame a darle un uso adecuado, correcto. Ayúdame, Señor. Oramos por esta generación maravillosa, porque aquí esta generación es una generación importante, Señor, para nuestro país y para muchas otras naciones que seguramente de aquí tú podrías enviar como pastores, o como profetas, o como evangelistas, o maestros de tu palabra, de la palabra. Dile al Señor como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Díganle, jóvenes: heme aquí, envíame a mí, Señor. Ahora díganle como José le dijo al Señor: heme aquí, tu siervo oye. Heme aquí, tu siervo oye. Gracias, Señor. Toda la iglesia oramos, Señor, por ellos. Bendecimos sus vidas, Padre. Te pedimos que les bendigas, que les ayudes, que les fortalezcas. Y a sus padres, Señor, también oramos por sus padres, que sean buenos guías, que sean buenos ejemplos
para ellos también en la oración y en el temor de Dios. Señor, bendícenos. Queremos ser una iglesia que ora, y no solamente en una reunión pública o masiva, sino una iglesia que ora todos los días en nuestras casas, que todos los días te dedicamos un tiempo de comunión y oración a ti. Concédenos esa gracia, concédenos ese favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu gente. Bendícenos a todos, Señor, y que tu gracia nos acompañe y nos ayude siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Jóvenes, dense un abrazo entre ustedes. Dense un abrazo y dile: tú eres una generación poderosa en las manos de Dios. ¿Pueden regresar? ¿Pueden regresar?